Más fuerte, venga, désemos más fuerte al Señor, venga. Que se sienta que estás jubiloso el día de hoy porque estamos en la casa de Dios, ¿no? Amén. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios el día de hoy? Amén. Yo creo que ya no les tengo que decir que le digan al de al lado que están guapos porque están guapos. Todos los veo desde aquí guapísimos, guapísimas. Y hoy es un buen día, aunque hace un poquito, yo siento un poquito de frío. ¿Tienen frío? Hace un poquito de frío, ¿verdad? Pero bueno, es para que se me despierten, para que no se me duerman. Yo creo que no se van a dormir porque hoy tengo una palabra de parte de Dios para todos ustedes. Amén. Antes de empezar, quiero saludar a las redes sociales, a todos los que nos visitan a través de las redes, les damos la bienvenida también. Qué bueno que te conectas, déjanos tus comentarios. Gracias por ser parte de esta familia extendida por allá. Te mandamos un caluroso abrazo también aquí de parte de la cima de la montaña. Y bueno, hoy tenemos también a nuestro apóstol y su esposa Gema, quien le damos también la bienvenida. Ya tenía rato que no estaban por acá y es un honor para mí poder estar aquí con su presencia. Y bueno, nosotros ya sabemos, predicamos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y como ya es costumbre, a mí me gustaría que todos saquen su Biblia. Ahorita no hay pretexto, está el 50% de descuento en la librería, así que espero a ver más gente con sus Biblias. Así que no hay pretexto, ya 50%, ya menos imposible. Así que vamos a sacar nuestras Biblias como la traigas, si la traes en digital, si la traes en papel, vamos a ponerla bien en alto, póngala bien en alto, acá arriba, en nuestra cabeza, como la traigas, y vamos a hacer nuestra declaración bíblica. Acompáñame y di, esta es mi Biblia y es la palabra de Dios. Es única, es fiel y verdadera. Abro mi mente y mi corazón para que perfeccione, afirme, fortalezca y establezca mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y dale un fuerte aplauso otra vez al Señor, porque Él yo sé que tiene una palabra muy, muy buena para ti el día de hoy. Y quiero ir de lleno a la palabra. Vamos a leer, antes de ir a la palabra, a ver, quiero que me digan, ¿cuántos de ustedes no le han dicho, por ejemplo, a un hijo, no te vayas para allá, hijo, no seas necio, mira que esa chica no te conviene? O le dices a tu hija, le dices, mira, hija, no vayas con ese gorila no te conviene, mira que no. O le dices a un amigo, hablando aquí los de Light, aquí están todos los chicos, saludos a los chicos. La banda Light, que por cierto, gracias, ayer estuvieron ahí casi la mayoría, todos los chicos ahí dándole a la barridita con el agua que tenemos, pero les doy las gracias, bendiciones, y a todos los que participaron también el día de ayer, que estuvieron ahí conmigo dándole barrida al agua. Ellos me entienden, es chiste local, así que los de acá no se saquen de onda. Así que, pues, ¿cuántos de ustedes no le han dicho a un amigo, no vayas a esa fiesta, no te conviene, no te vayas para allá, no andes en esos caminos, es que no te conviene? ¿Les ha pasado o no? ¿O cuántos papás les hemos dicho a nuestros hijos, hijo, no vayas, no seas necio, no te metas con esos tipos? Y ahí van de necios, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado con una persona? ¿Cuántos de aquí de repente hemos hablado con alguna persona, hemos dado un consejo, nos hemos tomado 1 hora, 2 horas, 3 horas con la persona, y entonces estamos ahí y le decimos, mira, te conviene ir aquí, sigue la palabra, haz esto, emprende aquí, emprende allá, y tú crees que ya la persona se va así, porque cuando te está viendo se queda así, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí, perfecto, sí, y la ves y hasta lloran juntos y se abrazan y se va empoderado, y tú crees que ya va con todo, y al día siguiente te enteras que hizo todo menos lo que le dijiste. Por ahí dicen, es frustrante, ¿verdad? Frustra, ¿no? ¿A poco no les frustra cuando le das un consejo a alguien y te enteras al día siguiente que hizo todo lo contrario? Y hoy, el día de hoy, vamos a entrar quiero que me acompañen ahora sí directo a la palabra de Dios. Vamos a ver, y ahorita después de ver estos 2 versículos te voy a decir el título de la prédica. Así que no me la pongan todavía por allá. Fíjense, acompáñenme a 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 35 al 37. Los voy a leer rápidamente. Después de esto, Josafat, rey de Judá, salió con el perverso de Ocosías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a
Tarsis. Ahí echen anotación, ¿eh? Los barcos los hacían en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías, de Maresa, profetizó contra Josafat. Por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. Y en efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir. ¿A dónde? A Tarsis. Ok, ahora acompáñenme a otro versículo, a Jonás 1, capítulo 1, verso 1 al 3. Fíjense lo que dice. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió ¿a dónde? A Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Puse por título hoy a esta prédica, puse como título: ya no insistas en irte a Tarsis. Ya no insistas en ir a Tarsis. Y vamos a ver por qué. Ya leímos un par de versículos. Vemos en estos dos textos dos historias diferentes con el mismo destino. Tarsis. Pero Dios no quería que fueran ahí y no lo permitió. Y vamos a ver qué significa todo esto. Actualmente no se tiene la ubicación exacta de dónde estaba la ciudad de Tarsis. La mayor parte de los estudiosos, de la gente acá sabelotodo, dicen que estaba afirman que es la ciudad llamada Tartetus, en la península ibérica, es decir, en España, donde había una gran industria de fundición. Ahí fundían metales, era una industria, según en esta región, donde hacían fundición. Pero esta mañana no vamos a hablar de la ciudad de Tarsis literalmente, sino de lo que significa Tarsis espiritualmente. ¿Ok? ¿Qué significa Tarsis espiritualmente para nuestras vidas? Y de ahí vamos a ir sacando las enseñanzas prácticas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Quieren conocerlas? Fíjense, Tarsis entonces representa para nuestra vida. Les voy a decir qué representa para nuestra vida. Les decía al principio, ¿no? Que cuántas veces no le decimos a la persona, haz esto, y la otra persona hace todo lo contrario. ¿Qué significa eso? Cuando una persona es necia también se le dice ¿cómo? Cuando es caprichosa. Y Tarsis entonces significan nuestros caprichos. Lo que yo quiero hacer que no es la voluntad de Dios. Es lo que yo quiero, es lo que yo digo, es a donde yo decido ir, es a donde yo quiero levantarme mis piecitos y determinarme a ir, no lo que dice Dios. Y eso es ser una persona ¿qué? Caprichosa. Ir en contra de la voluntad y huir de la voz de Dios. Tenemos que saber que el nombre de Tarsis significa, pues, muy importante para la enseñanza en nuestra vida el día de hoy. Tarsis significa fundir o quebrar en pedazos. Fundir o quebrar en pedazos. Entonces podemos decir que insistir, si insistes en seguir yéndote a Tarsis, es que insistes en hacer tu voluntad y estás yendo en contra ¿de quién? De la voz de Dios. Insistir en salirnos con la nuestra y hacer nuestros caprichos. Y todo esto al final de nuestra vida, ¿qué va a traer? ¿Cuál es la consecuencia? Va a traer, porque miren, Tarsis, si era la ciudad de la fundición y el que te quiebres en pedazos, eso significa, ¿qué va a haber? ¿Qué va a suceder? Va a haber quebrantamiento, vas a tener sueños fundidos y consumidos, metas quebradas, sueños rotos. Y por eso vamos a ver a la luz de la palabra de Dios dos hombres que querían ir a Tarsis, que se aferraban a ir a Tarsis y que habían hecho de planes para ir a Tarsis. ¿Cuántas veces, como les decía, cuántas veces nosotros hemos hecho planes de ir a un lugar? Todos, ¿no? Todos hacemos planes, todos estamos constantemente planificando. Yo me acuerdo cuando estaba aquí, antes de venirme a Cancún,
mi esposa y yo teníamos así como duda de venirnos y decíamos, de repente se empezó a gestar una semillita y decía Dios, como que esa semillita empezó a germinar y nos decía Dios, se tienen que mover. Y decidí, y yo así, pero me tengo que mover, ¿cómo? O sea, me tengo que mover. Y empecé en oración y empecé a decirle, Dios, ok, me tengo que mover. Y puso en nosotros, en ese entonces estábamos por irnos a otra ciudad, Acapulco, pero también estábamos entre que Cancún y todo. Pero todos en algún momento en la vida estamos haciendo planes para viajar o planes para salir o planes para ir a algún destino, ¿no? Y a veces dudamos, ¿no? Decimos, híjole, ¿a cuál iré? O ¿a qué destino me voy? ¿O qué universidad a qué universidad me meto? ¿O qué curso tomo? O como decían hace rato, ¿en qué empresa invierto? Todos estamos constantemente todos los días tomando decisiones, ¿no? De qué hacer, a dónde ir, con quién estar, ¿no? ¿Y qué pasa si todos nosotros insistimos neciamente en ir a Tarsis? Fíjense, ¿qué va a pasar si seguimos de necios y insistimos en ir a Tarsis? Y antes de darte estos puntos, quiero que ahora sí le digas al que está a tu lado. Dile al que está a tu lado, porque vamos a emprender un viaje. Vamos a emprender un viaje. ¿A quién le gusta viajar? No a todos, ¿eh? Ya vi que no a todos. Pero bueno, hoy vamos a emprender un viaje. Pero yo te estoy diciendo hoy que no, a dónde no ir. Entonces dile al que está a tu lado, ya no seas necio, pero díselo en serio, ya no seas necio y no insistas en ir a Tarsis. Porque si no, fíjate bien, dile así, mira, fíjate bien, papá, mamá, fíjate, chiquito, bonito, precioso, fíjate bien lo que te va a pasar si te insistes en ir a Tarsis. Entonces, si tú sabes que el que está a tu lado está de necio y se quiere ir a donde no debe ir, dile, mira, te estoy viendo, papá. Así que dile, ya no seas necio. Fíjate lo que nos pasa, y esto es lo que quiero establecer. Fíjate lo que nos va a pasar si insistimos, si neciamos en ir a Tarsis. Punto número 1. Dios desbaratará nuestros planes. Si insistes en seguir y en querer ir a tu Tarsis, Dios va a desbaratar tus planes. Y vamos a volver a leer este versículo. Acompáñame nuevamente en 2 de Crónicas, capítulo 20, del 35 al 37. Fíjense lo que pasó aquí. Después de esto, Josafat, rey de Judá, salió con el perverso de Ocosías. ¿Cuántas veces? Aquí ya nos está dejando ver la escritura qué es lo que está pasando. ¿Cuántas veces no nos salíamos con perversos por insistir a un lugar donde no tenemos que ir? Salió con el perverso de Ocosías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría ¿a dónde? A Tarsis. Los barcos lo hacían en Sion-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías de Marsesa, profetizó contra Josafat. Josafat recibe una profecía de parte de Dios y le dice, por haberte aliado con ese tracañal, por haberte aliado con ese mundano que solamente quería cosas y beneficios para ustedes, el Señor destruirá lo que estás haciendo. Dios va a destruir tus planes, insistes en asociarte con gente que no te conviene. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Josafat había hecho un plan de negocios, pero se asoció con un ratatouille. Tenían un buen plan, pero no obedeció porque él tenía otro plan de parte de Dios. O sea, cuando tienes un plan de parte de Dios e insistes a hacer tus caprichos, eso es lo que pasa. Porque muchos a lo mejor dirán, bueno, pero a ver, no estoy entendiendo por qué no era malo asociarme con alguien. Sí, pero si tú ya tenías un plan de parte de Dios y ya te había dado una instrucción y tú haces todo lo contrario, esto es lo que te sucede. Las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. O sea, el negocio, ¿qué le pasó a este negocio? Naufragó. Porque Josafat no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino sus propios planes personales. Este negocio, en lugar de ganancias, ¿qué fue lo que dejó? Pérdidas. Al igual que nuestra vida, cuando insistimos en hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios, siempre habrá pérdida para nosotros. Siempre.
por mucho que insistas, por mucho que insistamos, cuando Dios dice no, es que siempre será no. Si Dios dice no es no, no hay manera de que lo hagamos cambiar de parecer. Los Dios de no son firmes y los Dios de sí son igual de firmes. A veces un no de Dios es de gran bendición, ¿sabían? Los no de Dios, cuando Dios te dice un no, no quiere decir que sea algo malo. Mucha gente dice, es que ¿por qué Dios me cerraste esa puerta? Es que no te convenía. Los Dios de no son tan bendecidos como los sí de Dios. Pero cuando Dios dice no, cuando Dios dice no, ¿es qué? No, es no. Él mismo se encargará de poner obstáculos. Él mismo se encargará de que algo no salga bien, que ese préstamo que querías no te lo aprueben, que la visa esa que tanto querías porque no quiere que vayas para allá, no te la den. Que tu familia igual y no te apoye porque no quiere Dios que se establezca ese plan en tu vida. Amén. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios y queremos ir a Tarsis, Él se encargará de cerrarnos todas las puertas. Y te voy a decir por qué. Hasta que nos demos cuenta que no podemos hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Observa lo que dice la palabra de Dios por si te quedaba duda. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Aquí en Apocalipsis Dios le está hablando a su iglesia, a la iglesia de Filadelfia. Pero fíjate, la iglesia de Filadelfia tenía una característica. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Quiere decir que ahorita este mensaje es para nosotros. El ángel, voy a hacer un paréntesis aquí. El ángel en la palabra de Dios aquí significa que le hablaba a quién. Si Dios le estaba hablando al ángel de la iglesia, ¿quién es el ángel? ¿Les doy una idea? El pastor. El ángel es el pastor, pero no porque sea un ángel y tenga alitas y vuele y lo que sea. El ángel significa, la palabra ángel significa mensajero. Yo soy el mensajero que les está trayendo este mensaje. Entonces le dice Dios a Juan el apóstol, le dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, escríbele al pastor de la iglesia de la cima. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede ¿qué? Abrir. ¿Quién tiene la llave? ¿Quién es el único que tiene la llave para abrir o para cerrar? Dios. Dios es el único. Y fíjense, la llave significaba o simboliza autoridad. Si tú traes ahorita la llave de tu carro en tu bolsa, pues ¿qué significa? Que tú eres el dueño del carro, ¿no? Bueno, quiero creer. Todos usamos llaves, pero las llaves significan de cierta manera tener autoridad. Miren, yo les quiero enseñar el manojo de llaves que tengo aquí. Nada más quiero que vean ese manojito de llaves que tengo aquí. Este es el manojito de llaves que me cargo de la iglesia. Hay nomás como 80 llaves. Pero el tener llaves, ¿qué significa? Que tienes el acceso, ¿no? Que tienes la autoridad. En este caso, Dios, ¿qué tiene? La llave de tu destino. Él sabe qué te conviene que se abra y Él sabe qué te conviene que se cierre. La llave significa autoridad. Entonces ya deja de ser un tarsicista. Deja de ser tarsicista. Dile al de al lado, ya no seas tarsicista. Ya no seas tarsicista. Punto número 2. Si insistes ser tarsicista, si insistes ir a Tarsis, fíjate lo que te va a pasar. Siempre habrá un precio que pagar. Siempre hay un precio que pagar. Y luego los precios son caros. Siempre hay un precio que pagar si insistes en ser tarsicista. Hasta se parece a la frase narcisista, ¿no? Pero si insistes en ser tarsicista, siempre hay un precio que pagar. Fíjate lo que le pasó a Jonás. Acompáñame a Jonás capítulo 1 del 1 al 3. Y este es un pasaje donde Jonás, mira, a ver, ¿cuántos Jonásitos sabemos aquí? Jonás desobedece al Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad. ¿A dónde le dijo que le dijo el Señor que fuera? ¿A la gran ciudad de qué? ¿De Tarsis?
No, de Nínive, y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero ¿qué hizo Jonás? Se volvió tarsisista. Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó, acuérdense, todo tiene un precio. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Y vamos a ver lo que le pasó, porque él pagó su pasaje. Si él hubiera obedecido al Señor y se hubiera ido donde Él le dijo que fuera, Dios, cuando te da una visión, te da una provisión. No hubiera tenido que pagar nada. Sin embargo, tuvo que pagar su pasaje. Pero no solamente eso, pagó el precio. Conocemos algunos la historia. El Señor mandó a Jonás a Nínive y no le dijo compra tu pasaje, le dijo ve a Nínive. No le dijo págalo con tu dinero. El Señor solo le dijo levántate y vete. Porque cuando Dios nos manda, Él provee para todo lo que necesitamos. Su voluntad incluye su provisión en nuestra vida, para tu vida. Jonás decide ir a Tarsis para huir de la voluntad de Dios y paga su pasaje y paga el precio de su huida. Si lo aplicamos a nuestra vida, siempre que queramos ir en contra de la voluntad de Dios, habrá un precio alto que pagaremos en nuestra vida. Mira, haciendo este mensaje, me vino esta frase. El otro día platicaba con los chavos y mandé una frase ahí en mis redes. Pero cuando estaba haciendo este pasaje, esta prédica, me vino este mensaje, esta frase. Mira, se paga un precio muy alto por ir por nuestros caprichos, que a veces llamamos sueños. Pero se paga un precio más alto por ir en contra de la voluntad de Dios para tu vida. Precio muy alto, y hay que tener cuidado. Siempre el ser desobedientes a la voz de Dios traerá un precio alto, un precio costoso para nuestra vida. Muchas veces pareciera que Dios nos permite salirnos con la nuestra. Ahí parece que ahí vamos y dice, no, pues ya me salí con la mía. Esto va súper bien, va viento en popa, pero bien que sabes que te asociaste con alguien que no te convenía. Que fuiste a ese lugar donde tus papás te dijeron, no vayas, para los chavos. Pero ahí vamos. Se ríen. Pero no vemos el precio que estamos pagando. Desintegración familiar, mal testimonio, pobreza, enfermedades, lágrimas, dolor, amargura. ¿Estamos dispuestos a pagar el pasaje de nuestros caprichos? ¿Estamos dispuestos? Pregunto hoy. El precio que pagó Jonás fue que se lo tragara un pez. Yo no sé tú, pero yo no me imagino viviendo en la boca, adentro de la panza de un pez. Qué horror, qué asco, ha de oler horrible. Imagínate que te tragara una ballena y que estuvieras ahí unos días, para que entiendas que no debiste ir a Tarsis, que tenías que ir a Nínive. Qué horror, pero cuántas veces nosotros pasamos por situaciones así. Nos vamos y nos enfrentamos y nos metemos en la cueva más profunda por tomar nuestras decisiones, las decisiones de nuestros caprichos, por no ir a donde Dios nos dice. Otro punto que te quiero compartir es que si seguimos yendo a Tarsis, y este es muy importante y es muy sensible, si seguimos yendo a Tarsis, siempre, repite conmigo, siempre vamos a afectar a terceros. Siempre afectamos a terceras personas. Tú con lo que estás haciendo, con tus decisiones buenas o malas, vas a afectar a terceros siempre. Siempre. Acompáñame a Jonás capítulo 1 verso 4 al 5. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron todo el cargamento al mar para aligerar el barco. Mira Jonasito cómo estaba. Jonasito, dile, ay Jonasito. Jonasito en cambio había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El rey, ahí estaba Jonasito,
yo me duermo, dice. O sea, además sinvergüenza este cuate, ¿no? Viendo que los demás sufriendo y él dormidote. Acompáñame a Jonás, capítulo 1, 11 al 13. Dice, fíjense lo que pasaba. Pero el mar se iba enfureciendo más y más. En el anterior ya habíamos visto que el viento hacía recio y la tormenta se empezaba a gestar. Pero en este momento decía, pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Jonasito, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Porque ya esto ya se está saliendo de control, ya tiramos todo, ya hicimos de todo, pero no quieres, eres necio. ¿Qué hacemos, Jonasito? Entonces Jonasito dice, bueno, tómenme y lánceme al mar, verán que el mar se calmará. Le respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, ¿qué pasó? No lo consiguieron. ¿Cuántas veces estamos así en nuestra vida? Y fíjense qué hombres tan valientes estos. A mí cuando estaba leyendo este pasaje me gustó porque dije, a veces hay un Jonasito ahí que tenemos todos, pero no cuántas veces estamos del otro lado también, muchas personas remando y forzándonos para que esa persona salga adelante, que salga de su adicción, que salga de su pobreza, que salga de su enfermedad. Y estos marineros remaron y remaron y remaron porque no lo querían echar al agua, no querían que él se perdiera. ¿Cuántos familiares tenemos a veces así que nos están ayudando, que nos están apoyando, que insisten y que no nos quieren aventar por la borda para que salgamos, para que no nos vayamos a Tarsis? Y han sacrificado su dinero, su tiempo, sus recursos. ¿Cuántas amistades de pronto tenemos por ahí que han hecho un sacrificio enorme para que nosotros nos salgamos ya de nuestros caprichos, pero insistimos en ir a Tarsis? En las aseguradoras, la mayoría de aquí todos compramos un seguro, ¿no? Para nuestro carro, para nuestras casas, para cualquier cosa. En las aseguradoras hay una parte que se le llama daños a terceros. No sé si lo han escuchado, seguramente. ¿Y por qué a terceros? Fíjense, porque la aseguradora es la primera persona. Yo soy la segunda persona y la aseguradora me cubre a mí mis enfermedades, ¿no? En un caso, por ejemplo, en un choque, el vehículo cubre mis lesiones. Pero muchas veces involuntariamente en un accidente, cuando nos accidentamos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Lesionamos a alguien más, ¿no? Entonces aparecen los terceros, es decir, los que son afectados por mí involuntariamente. ¿Cómo aplica en Dios? Veamos. En nuestra vida Dios tiene su voluntad sobre mi vida. Dios tiene su voluntad sobre mi vida. Pero cuando yo no hago su voluntad, siempre involuntariamente estoy causando daños a terceros. Estoy causando daños a terceros, a personas que no tienen que ver con mi relación personal con Dios, pero por mi rebeldía salen afectados. En este caso lo vimos, los marineros del barco donde iba yendo Jonás. ¿Qué tenían que ver ellos con su problema? Pero estaban a punto de naufragar. Tú que insistes en ir a Tarsis, tú que insistes en hacer tu voluntad y tus caprichos, te invito a que esta tarde veas hacia atrás en tu vida y veas a cuántos estás afectando por tus malas decisiones. Pueden ser tus hijos, puede ser tu esposa, pueden ser tus padres. ¿Están siendo afectados? Muchas veces salen afectados por tratar de ayudarnos. Y estos marineros remaron y trataron de luchar contra la tempestad con tal de no echar a Jonasito al mar. Como las personas que nos aman, nos van a tratar de ayudar, de apoyarnos, aunque saben que estamos equivocados. Hay que darnos cuenta que cómo estamos cargando y sacrificando a terceros con nuestros caprichos. Esas personas que nos aman y que tienen que sacrificar sus recursos, su valioso tiempo, soportar lágrimas y dolor por nuestra necedad de seguir yendo a Tarsis. Tu papá, ¿sigues con tus vicios
pero tus hijos siguen pagando tu rehabilitación. O tu hijo sigues con tu rebeldía y tus hijos siguen apoyándote con tu educación y dándote lo mejor que pueden. O tu esposa sigues trabajando para que tu marido logre sanar y lo sigues apoyando aun cuando insiste él estar de flojonazo. O tu esposo sigues trabajando aun cuando tu mujer anda por malos caminos, pero tú sigues luchando y luchando por ella. Pero insistes en ir a Tarsis. Pero insistimos en ir a Tarsis. Y si sigues insistiendo en ir a Tarsis, este es el último punto y que te quiero mencionar que te va a pasar. Dios te hará volver como menos te lo esperes. Dios te hará volver como menos te lo esperes. Acompáñame a Jonás, capítulo 1, verso 15 al 17. Lo acabamos de leer. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. ¿Quieres que te pase eso? Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas. Y Jonás oró. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. ¿Queremos llegar a esa situación? Eso es lo que nos va a pasar si insistimos en ir ¿a dónde? A Tarsis. Dios tenía preparado para Jonás un gran pez que lo haría volver a su voluntad. Date cuenta si por ahí hay un anzuelito en tu vida que te anda queriendo pescar para que te metas a la boca de ese pez. Date cuenta que a lo mejor andas cerca del pececillo, de la boca del pez. ¿Qué cosas estás haciendo en tu vida como para acercarte a la boca de ese pez? Dios tiene un pez para nosotros, para hacernos volver a su camino, a su voluntad, a su plan perfecto. Desafortunadamente, un pez llamado a veces enfermedad, cárcel, hospital. Ahorrémonos el sufrimiento. ¿Por qué no nos ahorramos el sufrimiento? Las lágrimas. No insistamos en irnos a Tarsis. Aceptemos hoy y hagamos la voluntad de Dios en nuestra vida. La voluntad de Dios es una virtud cristiana que implica reconocer solo a Dios y que solo Dios te puede dar felicidad plena. Solo Dios nos puede dar felicidad plena. ¿Y cuáles son las consecuencias de ello? Fíjense, vas a obtener protección. Cuando reconoces la voluntad de Dios para tu vida, obtienes protección. Y vas a reconocer que Dios tiene el conocimiento y la sabiduría para dirigir tu camino. ¿Lo toman? Vivirás una vida feliz y profunda, incluso en momentos difíciles. ¿Y por qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tengo muchos versículos aquí que te puedo leer y quisiera citarte 3. Primera de Pedro 15 al 25. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. ¿Cómo vamos a callar la ignorancia de los insensatos? Practicando el bien, porque esta es la voluntad de Dios, dice. Primera de Tesalonicenses 4 al 3 al 8 dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como los hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto. Como ya hemos dicho y advertido, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza al hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Y por último, Juan 8 del 39 al 40. Y esta es la voluntad de Dios, del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga ¿qué? Vida eterna. Y yo lo resucitaré ¿en cuándo? En el día final.
Así que no te vayas a Tarsis, devuélvete. No te vayas a Tarsis, no nos vayamos a Tarsis, devolvámonos, porque ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios. ¿Y cuál crees que es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Es ahí donde tienes que ir. Ya dejemos de ir a Tarsis. No seamos tarsisistas. Así que vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta este 2025. ¿Quieren comprobar la voluntad de Dios para nuestras vidas? Porque yo sí quiero. Así que vamos a orar y vamos a decirle a Dios: gracias, Padre, esta tarde, esta mañana, Señor, por habernos dado tu voluntad, Señor, por haberte entregado por nosotros. Yo quiero que si el día de hoy estabas alejado del Padre, que si ya habías estado con Él, pero que te has alejado, que si has estado lejos de sus caminos, que has insistido en ir a Tarsis, es un buen momento para regresar y vuelvas a caminar por la voluntad de Dios. Hoy es un buen día para volver a los caminos del Señor. Y quisiera que repitieras esta oración conmigo, esta oración final. Señor Jesús, sé que eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias, Padre, por darme el privilegio de conocerte. Gracias, Padre, por pagar por mis pecados. Te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias, Padre, por permitirme devolverme de los malos caminos. A partir de hoy quiero caminar por el resto de mi vida contigo. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres agradable y solo tú, Señor, eres perfecto. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y denle un fuerte aplauso al Señor.